noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Mega TV, como siempre acá, disfrutando de una charla con gente que nos parece importante, interesante y que tiene historias que contarnos. En este caso es complicado el tema porque es un gran amigo de muchos años, una persona que aprecio mucho, pero que además ha tenido una vida muy intensa y muy interesante en cuanto a las cosas que le fueron pasando y que está muy ligada a la historia misma de la media cadena de comunicación, porque va a cumplir 50 años este medio y él fue partícipe muy importante de ese nacimiento de la querida Radio 1 de Marzo, originalmente en la MFM. Hablaremos de eso y muchas cosas más. Él es Juan Ángel Naput Barreto, esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. En dos partes haremos esta charla porque hay demasiado que hablar. Adelante con esa semblanza. Juan Ángel Naput, hijo de Miguel Ángel Naput y Teresa Barreto Sarugi. Nació el 13 de mayo de 1958. Cursó sus estudios primarios y secundarios primero en el Colegio Cristo Rey y el Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Asunción entre 1976 y 1983. Es políglota con dominio de inglés, portugués, francés y conocimientos básicos de guaraní e italiano. En el ámbito empresarial presidió Distribuidora Gloria. En el ámbito deportivo inició su trayectoria como miembro de la Confederación Universitaria de Deportes del Paraguay entre 1980 y 1984. Posteriormente fue vicepresidente del Club Cerro Porteño en el año 1988 y 1989. Asumió la presidencia del club, bajo cuyo liderazgo el equipo ganó el Campeonato Paraguayo de Fútbol de 1990. A nivel internacional inició su participación en la Conmebol como miembro del Departamento de Relaciones Públicas. Entre 1994 y 2002 integró el Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol APF, desempeñándose como coordinador general de selecciones mayores en las Copas América de 1995 y 1997. De 1996 a 1999 fue miembro del Comité Olímpico Paraguayo. En 2003 asumió la vicepresidencia de la APF y en 2007 fue nombrado presidente de dicha entidad. En 2013 fue reelecto para continuar su mandato, inicialmente previsto hasta el 2018. El 1 de agosto del 2013, durante un congreso extraordinario de la Conmebol, fue elegido vicepresidente primero de la organización. El 8 de agosto del 2014 asumió como presidente interino de la Conmebol tras la renuncia de Eugenio Figueredo. Posteriormente, el 4 de marzo del 2015, fue ratificado en el cargo durante el 65 Congreso Ordinario de la Conmebol, recibiendo el respaldo unánime de las 10 asociaciones miembro con un mandato extendido hasta el 2019. Simultáneamente, fue designado como uno de los vicepresidentes de la FIFA. Contrajo matrimonio en 1985 con Karin Forster, con quien tiene 4 hijos: Andrea Teresa, Verónica Edith, Paulina Virginia y Juan Ángel Jr. Estimado Juan, primero gracias por estar acá. ¿Cómo estás? No, gracias a vos y un gusto de estar, como decían, en mi casa, ¿verdad? Fue entrar de vuelta, es la segunda vez que venía y muchos recuerdos, demasiados recuerdos del túnel del tiempo. Del tiempo, ¿no? Sí, hay una famosa foto que vos estás muy jovencito a la edad de tu papá, el día que se inauguró esto. Sí. Estamos hablando del 76. 76, sí, 76. Que estábamos ahí por quinto, sexto curso de colegio. No, yo estaba en la universidad. Vos ya habías entrado, pues. Yo estaba en la universidad, un año más que yo. Sí, yo me había recibido muy joven, me recibí a los 17. ¿Y estaba en el primer curso de contables? Estaba en primer curso, estaba en el probatorio de contables. Qué increíble, ¿no? Sí. A ver, Juan, yo me acuerdo de vos, Avenida Colón,
Sí. frente al Deportivo Colón. Sí. Todos andábamos ahí cerca de Sajonia, Todos Cristo Rey. ahí. Ese era nuestro micromundo, ¿no? Sí. Y nunca me olvido que te ibas a la cancha con una bandera enorme de Cerro. Seguro. Yo no voy a decir con cuál te iba vos a la cancha. Pero salías con tu bandera enorme. Cerro, Olimpia, McCartney, Lennon. Siempre tuvimos nuestras. Pero sí, de chico, Gilmore, Waters. que tantas. Pero bueno, son pasiones lindas. Y me acuerdo que también tenías mucha presencia en el colegio, participabas de todos los torneos. Siempre el deporte tuvo una atracción especial en vos. Sí. El deporte, bueno, yo me crié en el Deportivo Colón y el deporte era todo. Yo nací, o sea, yo nací al lado del parque, del otro lado del parque. Del otro lado del parque. O sea, Sajonia. Somos igual sajones. Totalmente. Sajones Claro, de nacimiento. de nacimiento, ¿verdad? Y después nos mudamos a Toronó, yo leí Toronó, que era al lado casi del colegio. Sí. Frente a la casa de los Kaufman, de los Auxilia, de Fernández. Claro, sí. Ahí nos mudamos. Y después ya fuimos a Colón. Siempre en la zona. Siempre en la zona, siempre en la zona. Y ahí, los compañeros, si vos buscás, vas a ver que tenés 100 familias que éramos todos del colegio. Una Asunción, convengamos, Juan, que era mucho más chica, Sí. nos conocíamos todos. ¿Qué era lo nuestro? Ir a un cóctel de colegio, ver a alguna chica de la Providencia. No, palmear. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos años? Yo tengo, los recuerdos son eso que vos decís del estadio. Yo me acuerdo que nos sentábamos viste la música sentado en el cordón de la vereda. Yo literalmente creo que vos y la mayoría de lo que éramos de esa época nos sentamos en el cordón de la vereda. Todo el tiempo. O sea, sí. no era algo, diríamos, no real. Totalmente. De sentarse en el cordón de la vereda porque te sentaban en el cordón a pasar. Evidentemente una de las cosas que te ponía a pasar a ver si es que venían Claro. Corazón de María. Sí, claro, exacto. Eso era a ver pasar a la vecina o lo que sea, pero de que nos Sí. sentamos y después los días de partido en el Defensor del Chaco, como en la esquina mismo de mi casa, la gente venía caminando para en Colón y Séptima, la gente venía caminando y ahí tomaba y después agarraba a la izquierda y ya se iba. Y vos veías todo el andar de la gente. Sí, increíble. Y todo se hacía medio en el barrio. Y en el barrio era todo. Todo. Yo creo que no crucé el barrio hasta los 10. Creo que la primera vez en mi vida que salí del barrio fue con 16 años más o menos. Claro. ¿No? Ahí Hasta los 16 años yo creo que no conozco más que la calle Palma, la calle Estrella y lo que era nuestro hábitat. Yo nunca, creo que la primera vez en mi vida que crucé fue allá por septiembre del 74, ya con 16 años. ¿verdad? Con 16 años, claro. No conocía nada de lo que era. Ya había nacido Caracol. Sí, Caracol nació en el 72. 72. ¿Y llegaste a venir de jovencito? ¿Te hizo esperar un poco más Miguel Ángel? No, en esa época estaba Alcides con Norberto Fabiani. Sí, Un recuerdo. Yo vine realmente un año después, 73. un año después. Sí. Porque andabas también medio yendo a Londres, te ibas, venías. Sí, hacías- bueno. Eso me acuerdo. Resulta que la idea mía era haber vivido en la época de los 60. Claro. ¿Verdad? Claro. Llegamos un poquito más tarde. Tormenta, chicos de mi barrio, flores en el pelo, la cara sucia y el cabello largo. A no ser que te agarraba Operación Tijera como le agarró a mi primo. Claro. Pero me acuerdo que sí, entre esa etapa de Caracol, 1 de marzo, estábamos todos en la adolescencia. Yo, por ejemplo, vengo de Caracol como Tomasito de mis hermanas. Mi mamá me dice, tenés que acompañar a tu hermana. Entonces allá a Caracol y es peligroso ahí que le hagan algo. Llegué y ya se perdió mi hermana. Y yo me quedé en la barra. Bueno. Estaban todos los muchachos, Brito, estaban todos el Sí, equipo de siempre. sí. Andino, Y Caracol era un... Ferreira. Claro. Y Caracol era realmente algo para nosotros extraordinario. Sí, yo no vine porque tenía 14 años y entré con 15 años y entré y Cayo estaba poniendo Deep Purple Smoke on the Water. Imagínate. O sea, imagínate vos, 15 años, entras, la luz blanca, lila, que cubre todo, y vos entrás, tenés 15 años y... Escuchás de Purple. Sí, y conste que yo no fue la primera discoteca que me fui fue a Safari, Exacto. 2 semanas antes, y estaba Beto. Beto Duarte. Beto Qué increíble. Safari de los hermanos Ibáñez. Beto y Sordi.
Sordi, Miguel Ángel Sordina. Beto y Sordi estaban Sí. en el año 73. Y también estaba en Safari Hugo Villa, que después vino acá. Pucha. Grande choque. Su música preferida era Down Down de Bachman Turner Overdrive. Imagínate. Esa era su música preferida. Él se murió en enero de 1978 en un accidente. Sí, Veníamos y nos sentábamos y escuchábamos música. Yo- Hugo Villa se murió muy joven. muy ¿verdad? joven, Muy yo te joven. decía eso. Él era un poquito mayor que nosotros. Esa Rock. sensación. Mira que nos fuimos muy cerca en la vida, Juan Ángel, siempre, porque Safari también yo me voy primero. Sí, yo Y ahí lo también. escucho a Hugo Villa y me vuelve loco. Ponía, por O sea, ejemplo, May Inger, en Safari me sentaba con los hermanos Ibáñez a hablar con ellos. ponían Idle Brothers. Sí, Mira. güey. Y- Sí, en esa época, diríamos, todavía no había despegado la música disco, todavía no había No, despegado. era previa. Era Soul. previa a esa Hey Sí. Girl y Sí. Chicory Tip. Ahí nos fuimos Era lejos. lo que se bailaba en esa época, ¿verdad? A ver, pero- venía Rubén Mato y ¿cómo se llamaba? Ah, sí, alta tensión y Alta Voltop. tensión, sí. Sí, era una mezcla rara, pero íbamos caminando hacia una excelencia musical que llegaría después. Vino Cristi a Paraguay. Vino Cristi, que lo Vino vimos en Cristi, Sajonia. yo Lo vi. vimos en el Sajonia, También eran exactamente. extraterrestres. Vino Cristi en Paraguay. Era Sí. el primer grupo inglés que tengamos memoria. Exactamente, vino Cristi al Paraguay. Pero a ver, Juan, también ahí ocurre algo muy fabuloso que es todo ese talento que había en safaris, en otros lugares, y en las radios vienen y se encuentran acá, entre Caracol y la radio. Sí. Viene Beto Duarte, Hugo Villa, Cayo, ya era una institución antes. Cayo. Entonces es como que vivimos una época muy privilegiada, porque había como una especie de boom. Sí, una de las cosas, evidentemente las cosas cambian por algún motivo, ¿verdad? Pero yo le cuento a mi hija que en esa época se salía temprano. Sí, O ¿cierto? sea, en esa época vos no podías en forma normal llegar a una casa a las 10 de la noche, ¿verdad? No era polite, no era... No. 7, Y por 8 eso más digo, tardar. y se salía a cenar temprano o después a la confitería Caracol, ¿verdad? La confitería. Sobre Presidente Franco. Sobre Presidente Franco. O a los muchos bares que hubo en esa época, el Sí. Trulala, fue uno de ellos. Me acuerdo. Sí. Y San Marino también. San Marino. Frente a la Facultad de Derecho. Sí, el del hermano de Tito también. ¿Cierto? Papalardo. El hermano de Tito, exactamente. Sí. Y varios otros. Pero para las 12 de la noche ya estaba en tu casa. Sí, y vos, en 1975, 76, 77, a las 11 de la noche la discoteca estaba al mango. Al mango. O sea, no, Sí. no había un lugar ya a esa hora si vos llegabas. Claro. Después eso la gente fue estirándose, se fue cambiando la ¿En dónde noche. desarrollás tu gusto musical? ¿Cuándo vos decís, pucha, Beatles? ¿Cuándo te cambia la cabeza? La persona que me cambió la cabeza fue mi primo Toto. Toto da Rosa. Toto da Rosa. Con mi primo y mi madre me inculcaron dos cosas que hasta hoy quedan en mi vida y que fueron fundamentales en todo lo que pasé, ¿verdad? La música y el leer. Mamá fue la que me enseñó a leer, Claro. la que puso en mí para leer en esa época Julio Verne, para leer Ella te inculca. Daniel Defoe, para leer Louis Robert Stevenson en aquella época, ¿verdad? Porque no había internet, no había nada de eso. Y yo empecé a leer esos clásicos, diríamos, de esa época que eran... Y Toto, que era un poco mayor que nosotros. Y Toto te fue trae- el que me metió a leer El Padrino, a leer El Día del Chacal, Claro. y todas esas de Y a aquella, escuchar- Más allá de la medianoche, y a escuchar no solamente los Beatles. La primera vez que escuché los Beatles yo tenía 5 años, 6 años, 7 años, Claro. o sea que lo escuché de coté con mi primo, ¿verdad? Ahí tengo que y hacer una pausa. Rolling Stones también. Claro, Y ahí- lógicamente Elvis también, ¿verdad? Voy a hacer una pausa porque quiero entrar en esa etapa de la vida que todos pasamos, donde también el cine fue muy importante, Juan. El matiné, Para mí sigue siendo. ¿verdad? Íbamos al cine, era un programa irse al cine, con los compañeros a veces y también con la primera señorita que uno tímidamente invitaba a ver Sisi la Emperatriz, por ejemplo, o alguna película parecida. Y con los muchachos las de Cowboys. Pero hablaremos de todo eso, porque un viaje fantástico en el tiempo
somos contemporáneos con Juan Ángel y creo que mucha gente que está viendo va a identificarse. Se pueden hablar muchas otras cosas con Juan, pero quería comenzar por esta parte tan extraordinaria de la vida, donde uno forja también gran parte de su personalidad. Ya volvemos con nuestro invitado especial Conversando en la Noche. Juan Ángel Naput con nosotros. Uno dirá, van a hablar del tema de su juicio, el caso FIFA. Preferí dejar para otro momento un tema que además no tiene problema Juan en hablar. Sin problema. Pero hoy quería, sobre todo, vamos a hacerlo en dos partes, recordar esos tiempos, porque esos tiempos tienen que ver con varias generaciones, Juan Ángel. Había una transformación cultural. Queríamos trascender un poco más de esta isla rodeada de tierra, como decía Rabastos, ¿verdad? Y la música, la cultura, el cine, eran nuestra forma de, por lo menos, de ver otro mundo, ¿no? Sí, cuando tocaba el cine de vuelta, esa es mi otra pasión. Sí. O sea, en el Cine Club Cristo Rey. Cierto, debates hacían, vimos Melody, donde se mezcla, diríamos, teníamos 13 años. Claro. O sea, ver Melody, lo primero que hacía es enamorarte de Melody. Sí, de Melody. Y la música de los Bee Gees, ¿verdad? Porque Sí. ellos coparon y creo que como grupo que haga música romántica y de bailar juntos, yo creo que como los Bee Gees no existe. O sea, Ahí está otro problema, bailar juntos. ni siquiera los Beatles se le comparan los Y Bee ahí Gees vamos a comenzar a discutir, pero- para eso. Cierto, no es cierto. Además los Beatles me Específicamente estoy hablando, de me verdad. conquistaron, hermanos, aquí, porque en un documental dicen, nosotros lo único que queríamos era ser como los Beatles. Sí. Otra vez la referencia. Que no, eso seguro. Siempre. Eso seguro. ¿verdad? Siempre. Pero Pero para bailar lento puedo entrar en una discusión de Cierto, sí, quién sí. era mejor. Si bailaste más los Beatles o bailaste más Bee Gees. Creo que vamos a terminar bailando más Bee Y Gees. ahí podemos sumar a Brett también. Sí, y- seguro, y otra- seguro. Oliver Pero Newton-John. el cine era justamente de esa época, en la época mezclando un poco con el fútbol. Sí. Tuve la suerte de ir a la eliminatoria del 73, que fuimos todos a la cancha de Boca, éramos más de, creo que 18.000 o 20.000 paraguayos. Sí. Y acá se había prohibido la naranja mecánica. Y la naranja mecánica sí, fue una película que hasta hoy, Es chocante, es fuerte. 52 años más tarde, sigue siendo chocante. Sí, Stanley Kubrick. Sí, es Stanley Kubrick. Y, Acá se prohibió. sí, pero hoy vos ves esa película y es chocante hoy. Y se anticipa mucho a la violencia Sí, actual. pero sigue siendo chocante hoy. Sí. O sea, sigue siendo una película fuerte hoy, ¿verdad? Cierto, íbamos a Buenos Aires a ver esas películas, Estado de Sitio. Sí, está la de Costa Gabras, Sí. Zeta, Estado de Sitio, Sí. el asesinato de Dan Mitrione. Claro. Íbamos a la Argentina a ver esa sí, película. exactamente. O sea, el cine te marcó también. El cine para mí es la otra pasión. La otra con pasión, ¿no? con la lectura y la música. Claro, a ver, Juan, eso nos permitió tener una cultura universal que nos ayudó en muchos otros aspectos. El inglés también, creo que todos necesitamos, a partir de Beatles y de todos estos grupos, que queríamos saber qué decían. Y queríamos... Sí, no, el inglés era... Bueno, ahí mi mamá me hizo estudiar inglés a los 7 años y mi profesora tenía probablemente 85 años. Se llamaba Mrs. Parnisky. Sí, Marley. Mucha gente que de mi época le va a recordar. Y la hija se llamaba Mrs. Kunin. Ok. Y en realidad ella era una rusa que había salido de Por eso iba a decir Barnitsky. Parnisky. Parnisky. Mrs. Porque estaba Parnisky. Elsie Ross. Sí, yo fui a Elsie Ross en el 74 ya. Ok. Por varios otros motivos. Pero yo tuve esa profesora, esa señora que era espectacular y el inglés mamá tenía la visión de que uno tenía que estudiar idioma, de que tenía que estudiar inglés. En realidad, Sí. y nos pusimos a estudiar inglés, pero en realidad mi segundo idioma siempre fue el portugués. También, claro. Sí, porque por motivos muy especiales de mi vida, porque mis padrinos eran de San Pablo Ajá. y íbamos mucho a San Pablo y entonces... A propósito, hablaste de tu mamá, doña Teresa, una gran mujer, pero tu papá obviamente te marcó en la vida, hasta hoy, Miguel. hasta hoy, Miguel hasta Ángel. hoy. ¿Qué recordás? ¿Qué podés decir más o menos una semblanza? Su inteligencia, su entusiasmo, su carácter de lo que hacía, trataba de hacer bien. Le encantaba el deporte, Víctor Pecci era su ídolo, le encantaba el tenis.
Mi abuelo tuvo la primera cancha iluminada de tenis del Paraguay, De ahí ya en viene. Yegro, Don Emilio, en el Paraguay. Pero imagínate que Miguel Ángel, siendo el dueño de la radio, se va y transmite él el partido de Pepsi. Él vio todos los partidos de Víctor en ese torneo. Claro. Porque él fue allá y bueno, él desde que lo conoció a Víctor, como él llegó a jugar al tenis, verano, no fue. Y un amigo íntimo de mi padre, que fue íntimo de mi padre, Carmelo Álvarez. Claro, sí. Fue nuestro profesor y gran campeón de los años idos, ¿verdad? Y él era amigo personal de papá. Entonces a él le gustaba mucho el tenis y cuando Víctor empezó a jugar, papá le trajo a Manolo Santana a jugar aquí en Paraguay. Y Manolo, por el lado de Philip Morris, Manolo jugó con Víctor. Y después, en los años 76 al 78, se hicieron los campeonatos acá. Claro. Se hicieron en el Pablo Roja, en el Padeco. En el Padeco después. Que se tuvo por una cancha especial. Sí, se puso una cancha especial y vinieron, vinieron Jimmy Connor, Guillermo Vila, Bjorn Borg, ¿no? ¿Verdad? John McEnroe, vinieron todos, Vitas Gerulaitis. Es como que vengan ahora Djokovic, Nadal y compañía, ¿no? Sí, en esa época fue así mismo, pero lógicamente que teníamos al campeón más grande de todos los tiempos, que fue Víctor, después vino Ramón, y hoy tenemos a un joven que Dios quiera tiene 22 años, Dani Vallejo, que ojalá Dios quiera que... O sea que te vinculaste a partir también del gusto de Miguel con el tenis, vos de hecho. Con el deporte. Con el deporte general. Él fue presidente papá tuvo 2 presidencias. Fue presidente de la Federación Paraguaya de Voleibol en los años 60. Sí. Y fue presidente de la Federación Paraguaya de Tenis. ¿Por qué? En el voleibol era la pasión de toda la familia, ¿verdad? Detrás del voleibol, nosotros, porque el Deportivo Colón ganó 6 o 7 títulos seguidos en aquella época, y bueno, nosotros estábamos enfrente. Y en el Colón se jugaban, básicamente, se jugaban 2 deportes, ¿verdad? El fútbol de salón y el voleibol. ¿El origen del Naput qué es? ¿Sirio-libanés? Es libanés. Libanés de una ciudad que se llama Besmejine, en el distrito de Al-Khoura. ¿Llegaste a ir alguna vez ahí? No. ¿No te fuiste? No. ¿Ese quién era? ¿El abuelo o el bisabuelo? Ese es el abuelo. El abuelo Emilio, hijo de Hanan Abud, venido a Sudamérica en los años antes, a comienzos del 1900. ¿Y Naput, así como se escribió acá? Naput, es con W. Ok, mira vos. ¿Y llega a Paraguay cómo? ¿Vía Brasil, vía Argentina? Vía Buenos Aires. Vía Buenos Aires. Vienen toditos a Buenos Aires, vienen 16 primos a Buenos Aires, de los cuales la mayoría una parte se queda en Buenos Aires, otros van subiendo el río, se quedan en Rosario, otra parte viene a Formosa, donde estaba mi tío Yeje Naput. Ajá. Y un día a mi abuelo le invitaron él estaba viviendo en la Argentina, le invitaron en Pirayú él era idóneo dentista, y ¿Sí? le invitaron a una fiesta o algo, él era muy emprendedor. Y ahí le conocí a mi abuela que tenía 14, hoy se iba preso, ¿verdad? Se enamoró ahí Se enamoró de una paraguaya. Sí, de una bien paraguaya. Qué increíble, como las historias, las sagas familiares, ¿no? Una bien Ahora, paraguaya. Ella es de Pirayú. De Pirayú. Ella es de Pirayú. Entonces, imagínate, venimos del Líbano hasta Pirayú. Hasta Pirayú. Y ahí se genera la raíz familiar de ustedes. Así mismo, y es la única familia. Los demás se quedaron todos, 15 se quedaron todos en la Argentina. Claro. A ver, Emilio es el hermano de Miguel Ángel. Emilio, la mamá de Toto. También. Tiachela, Sara Delia. Sí, ok. O sea que eran 4 hermanos. Eran 3. 3 hermanos. 3 ¿no? hermanos, no. Entonces, y más no hay. No. No hay otros Naput. Sí, solamente su descendencia. Las raíces. Acá no vino ningún otro. Qué curioso, ¿no? No. A ver, Es y una Miguel sola Ángel, un tipo exitosísimo, comenzando muy de abajo como todo. Sí, él tenía una mente espectacular, era contador realmente. Ok, sabía de números. Sabía mucho. ¿No? Okay. A mí hasta hoy tenía una inteligencia, te manejaba 1000 números de tendencia, porque yo siempre digo que lástima que ya no estaba, porque hubiese tenido por lo menos unos 8 celulares más o menos. Claro, a ver, porque en una época en que se estaba inventando todo también en Paraguay. Sí. Los negocios eran nuevos, y él fundamenta donde la importación de whisky o cigarrillos. Ellos trabajaron había un grupo, era otra época y había un grupo y eran los whisky y los cigarrillos. Claro. Qué increíble, porque en realidad era un negocio que todavía era nuevo en Paraguay.
Sí. Comienza a aparecer eso en los 60, 70. En realidad ya empezó de una cierta forma ya por los 50. Ok. Y habían algunas personas que trabajaban en eso y después sí se hizo más fuerte en los 60, ¿verdad? Claro. A partir de ahí construye y después se va diversificando más, entra en medios, entra en una cantidad de cosas. Tuvo también la visión de saber que ese no era el único negocio, quizás. Sí, yo creo que en los medios, yo siempre me hago la pregunta y tengo lo mismo en la vida, Mario, que creo que vos también, de mirar para adelante. Claro. ¿Verdad? A veces vos te preguntás, cuando llegué ahí me dices, ¿por qué devolvieron el caracol? Sí. Pero en realidad es una etapa de tu vida, es algo que vos pasaste en tu vida. Y realmente, sin ir a todo el tema nuevo, diría, de mi vida, realmente yo sigo siendo la misma persona, simplemente que cambiaron una serie de expectativas. ¿Me entendés lo que Interesante quiero saber decir? eso. Yo, como dijiste, me encantó cuando dijiste que yo no le impongo a nadie algunas cosas. Me dijiste Claro, antes, sí, en cierto. off me dijiste, la misma cosa pasa conmigo. El tiempo es muy diferente. El tiempo hoy para mí es diferente a lo que el tiempo era antes. O sea, era como mi vida, estás en un Rudy is on a train to nowhere. Somewhere down the line, dice Super Trump. Está en un tren y no sabes para dónde va. Y no sabes para dónde se va. Sí. Esa parte rápida del tren o rápida del avión es lo que hoy en día es cero en mi vida. O sea, ya no hay ninguna parte rápida. No estás más viviendo en la vía rápida, decía The Eagle, living the fast lane. Hablaremos un poco de eso a la vuelta. Me parece muy interesante cómo se hace ese proceso de aprendizaje también en la vida, ¿no? Sui generis. Sui generis. Aprendí a ser formal y cortés. Sí, señor. Decía Charlie. Vamos a hacer la pausa y quiero entrar también de lleno en esa parte de Juan, cuando él ya también asume una cantidad de responsabilidades, forma una familia. Estuve en dos momentos muy importantes de la vida familiar de ellos. En el casamiento de Juan, Puerto Pabla. Hace poco apareció una foto yo formando fila para saludarte detrás de tu tío Barreto. Y 2 años después de tu casamiento. 2 años fue mi casamiento. Vos continuás, que sos más americanos. Y también me acuerdo, nunca me voy a olvidar el cumpleaños de 15 de Vicky. 77. Soy de la avenida Marica López. 20 de enero. Ahí estuvimos, imagínate vos. Y llegué a esta empresa allá por el 83, cuando Juan me convoca para integrar por fin la tan prestigiosa radio. Ese punto se merece un capítulo más adelante, aparte. Esa es una parte muy linda de mi vida, ese 83. ¿Qué momento fue, 83 y después todo lo que pasó en esa década de los 80? Vamos a hacer una pausa. Podemos hablar toda la noche con Juan. Lo dividimos en 2 partes, por eso ya volvemos con más de nuestro invitado especial, Conversando la Noche. Bueno, me quedé justamente en 2 fechas importantes, el cumpleaños de 15 de Virginia y el casamiento de Juan. Son recuerdos que vienen así de tanto que tenemos, Juan Ángel, con Karen Foster. Tu señora, la madre de tus hijos. Yo me conocí en el 80, sí. Ella es, aclarame esta duda, voy a discutir la pasada, viste que se discuten. Ella es la hija de Werner Foster. La hija No, Werner es su tío. De Richard. Werner es su tío. Ok. Es el tío, Werner es el hijo de los primos hermanos. Es un hermano y 2 hermanos. Werner era de todos los hobbies. Él era el que estuvo con todos los hobbies. Claro. Y cuando yo cumplí 25, ese es el tío. 25 años de casado, él fue presidente del club alemán. ¿Cierto? ¿Verdad? Y era un gentleman. Y el papá de Karen es el primo de él. Es su hermano. Su hermano. Su hermano, y trabajó en la Volvo para los Readers durante 50 años, pero es su hermano. Es su hermano. Pero ellos tenían un grupo y el papá de Karin tocaba el acordeón. Claro. Ahí en el club alemán. El club alemán, claro, la música del Oktoberfest. Y hasta ahí nomás dejamos porque hoy en día demasiado artículo hay sobre el tema de los alemanes.
Sí, mejor lo dejamos ahí. Sí, lo- Pero dejamos los Yo- otros años. Bueno, lo de Vicky. ellos cuando cumplí 25 años, los hobbies estuvieron en mi casa. Sí. Y, Mira y vos. estuvieron con Werner. Estuvo. Estuvieron Que sentados tocaba saxo, juntos. ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y mi suegro tocaba El acordeón. acordeón. Me parece genial. Me río porque, claro, me acuerdo de la fiesta del club alemán, me acuerdo de toda esa época tan En la escuela fabulosa. alemana eran buenas fiestas también. Sí, pero absolutamente. Y después hubo unos festivales muy lindos de jazz en los 80. La fiesta del colegio Goethe también era muy buena. Ahí en el segundo piso de parquet y los aftermaths. Yo creo que vos te ibas a ver al clan Aftermath más que a los, más que a los Aftermath. El clan aftermath. Yo creo que, no sé si vos te ibas a ver a los Aftermath o al clan Aftermath. Vos sabés que eran fascinantes. Hace poco vi una foto de las chicas que bailaban ahí y digo, qué bellezas. Saludos para ellas las que están viendo. Pero aparte, qué época fascinante, Juan, los 80 también. Pasaban los 70. Éramos más jovencitos. Los 80 te metes mucho en los juegos universitarios, por ejemplo. Y realmente ese fue el cambio en mi vida. O sea, haber estado en los Juegos Universitarios en la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, que creo que estudié más en el pasillo y en el bar que Claro. de lo que entré en alguna clase, ¿verdad? Inmediatamente que yo llegué joven y me invitaron y bueno, y en el 77 hice amigo de todos, diríamos, Ajá. las personas que estaban en esa época, que son muchas, ¿verdad? Y que Sí. son fabulosas y ahí el recuerdo, o sea, voy a recordarle a todos los lilas en el recuerdo de nuestro decano, nuestro amigo, nuestro mentor y una persona a quien yo hasta hoy le tengo la más alta admiración, porque si no tendría que Claro, nombrar a si no muchas todo. personas, que es don Ricardo Cameroni. ¿Verdad? Él era el decano. Él era el decano, amigo, Porque convengamos. y era un hombre que tan buena persona, pero nos inculcaba todo el deporte también, Claro. no solamente la parte académica, sin dejar de lado la parte académica, pero apoyaba el Sí. deporte. Entonces yo te digo, tengo muchas personas que nombrar en contable. Contable para mí es Pero además, se coloca contable en el mapa. Antes era ingeniería muy fuerte, ganaba casi siempre. Ahí muy cerca derecho, arquitectura, teníamos las chicas más lindas nosotros, contable estaba cerca. Pero de repente contable se volvió el protagonista. Pero lo que pasa es que contable, y algunos se enojaban, algunos otros dirigentes de la UES, estuve en la Confederación Universitaria con ellos, contable era fuerte en hombres y mujeres. Sí. Y sí. éramos la única facultad que era fuerte en las dos. Estaban el masculino, pero también estaba el Sí, femenino. ingeniería era masculino. Sí, pero nosotros en femenino no nos ganaba nadie. O sea, Claro. Y ahora también, esto hay que recordar, se movilizaban multitudes. Mira, yo creo que es una pena, ¿verdad? Es una pena. se perdió eso. Mis 3 hijas pasaban por la facultad y otra facultad. Los juegos, nosotros tenemos un grupo que hasta hoy nos juntamos. Claro. Tenemos 2 grupos, uno se llama Chocolé y el otro se Chocolé. llama Los Lila. Ahí están todos mis amigos de toda la vida, entre ellos tu compañero de colegio, Raulito. Raúl Grau. ¿verdad? Siempre te recuerda a Marcial Congo también. Bueno, Marcial, él fue nuestro profesor de atletismo. Claro, en era el año corredor. 80 él armaba todito nuestro equipo de atletismo y vivía y gracias a él yo corrí mi primera media maratón en el año 84. Ajá. Corrimos acá en Sajonia, corrimos nosotros. Ok. Y sigue siendo algo. Después me siguió Roberto Vargas Roberto. y Charlie y un montón de... Claro, Ima- toda la carrera contable existe también de dirigente? Sí. Yo comencé, había ido en el 79, hice un break y me fui a Me Inglaterra acuerdo. a estudiar rock and roll, a verle a Pink Floyd y bueno, tuve la suerte de verle a Led Zeppelin Imagínate. en Earl's Court en el 75 y fue fascinante, ¿verdad? Ahí hubo un cambio en mi vida. Claro, son ahí, momentos- Ahí pasé de Donald y Rubén Mato a... Algo hizo crack ahí. Sí. Pero claro, y después... Pasé de ABBA y de Middle of the Road Claro. a algo un poquito más. Y viniste acá a volcar todo eso en relámpago de medianoche. Sí, ahí vine y
bueno, de vuelta no puedo mencionar a todos mis amigos, pero a Petotti Franco, ¿verdad? Con quienes escuchábamos música de mañana, de tarde, de mañana. Pero yo escucho Relámpago y te escucho a vos a veces, si estaba o no estaba, a veces hasta venía Pechi de repente a hablar. Vino. Beto Duarte siempre. Vino. Una vez el programa era 1 hora, una vez se fue a Pero claro, como teníamos la radio, entonces podíamos hacer lo que queríamos. Domingo de noche. Sí, señor. Domingo de noche, imagínate vos. Y ahí estábamos como todos cambiando nuestras mentes, nuestras conciencias. Bueno, yo creo que probablemente puede ser que en otro programa se haya tocado, no puedo dar fe, pero Black Sabbath creo que sonó por primera vez en una radio paraguaya en Relámpago. No quiero hacerme pero sí. padre de ninguna criatura bajo ningún punto, porque probablemente, pero, claro, seguro que en Relámpago se tocaba Black Sabbath. A ver, contable, haces toda esa pasantía. Acá también, en un momento dado, asumís la dirección en la radio. Cuando yo llego, vos dirigías la radio con Alcides. Teníamos mucha... Y después, después vino el fútbol, ¿verdad? Y después ya vino el fútbol. Eso cambió un poquito. Sí, claro. Pero, a ver, para no cerrar esa parte todavía, ahí entramos en una etapa muy emocionante en los 80, en el 83, por eso te digo, sí. El 83 fue para mí, porque ahí hicimos por primera vez el tema del locutor, claro, ¿verdad? Que tenga los discos y que él mismo... Claro. Eso ya era antiguo en otros lugares del mundo, ya era antiguo en Nueva York, DJ, era antiguo en Inglaterra, y entonces ahí, viste, porque antes el locutor estaba del otro lado, claro, y el operador estaba de este lado. Sí, y entraba, no sé, la hora. El locutor hablaba y el operador le iba poniendo los temas. Y entonces entramos al DJ de radio, que hasta ese momento no estoy muy seguro que... No había mucho antecedente. Aparte era muy formal. Era hora, temperatura, humedad y alguna noticia, nada más. Y a partir de ahí hablamos. Fue contigo, con que estuvo viviendo en los Estados Unidos, y que vino Rubén, que fue el pionero, ¿verdad? Claro, el pionero. Rubén, que siempre además lo mandaste a Inglaterra también. Lo mandaron. Sí, realmente Rubén es Cristo Rey. Sí. Igual que nosotros. Es cerrista. No puedo decir igual que nosotros. Sí, es muy cerrista también. Y su papá fue el director de la radio. Miguel Ángel. Don Miguel Ángel. Sí. Fue el director de la radio. ¿Verdad? Primero estuvo Ernesto García. Correcto. Los hermanos Alvarenga. Don Penayo con su señora. Blanca. Sí. Ricardo Rodas Vil. Getulio Arrua Vina. Espera ahí porque quiero volver con eso al próximo bloque. Porque además en deporte se crea un Dream Team. En el deporte, el Dream Team, ¿verdad? Con Carlos Alberto Gómez y Juan Ángel Gómez y Julio del Puerto. Y varios más. Vamos a hablar a la vuelta de eso. Bueno. Me entusiasma mucho. No sé ni en qué bloque estamos porque vamos a seguir hablando mucho con Juan. Momentos realmente hermosos de la vida, pero además trascendientes también desde el punto de vista hasta social para nuestro país. 1 de marzo es una institución en este país y está por cumplir 50 años. Por eso es bueno recordar también esa etapa. Ya volvemos. Claro que esta es la primera parte de 2 que le pedimos a Juan para hacer. Se dejó libre este tiempo para nosotros porque es demasiado lo que tengo que hablar todavía. Y nos quedamos con 2 nombres tremendos en deportes, que eran un jovencísimo Carlos Alberto Gómez y un experimentado Julio del Puerto. Una dupla hasta ahora difícil de igualar. Realmente eso fue en ese momento, era año 76. Sí. Y justo después coincidió con un hecho maravilloso de nuestra juventud, de nuestro... Yo no tengo ni tuve nada que ver con eso, pero de nuestra confederación, donde nosotros salimos en mayo del 76. Sí. Y unos meses más tarde nomás se jugó el torneo universitario de fútbol en Uruguay. En Montevideo, Me Uruguay. acuerdo. Nosotros le ganamos a Uruguay con gol de Miguel María Michel Agnoli. Sí. Y fue 1 de marzo.
después a transmitir ese con Julio. Final con Corea. La final fue con Corea, la semifinal fue con Francia. El arquero nuestro era Carlos Codas, de medicina. El doctor. ¿Verdad? En ese equipo estaba muchos amigos, mucha gente recordada en ese programa, en ese equipo, ¿verdad? Nosotros lógicamente fuimos con mi padre y con mi tío detrás de Miguel, que estaba en el equipo también. Cierto. Y ahí fue la primera vez, diríamos que de las primeras transmisiones. Esa es una de las primeras transmisiones internacionales del 1 de marzo. Porque en ese momento todavía, en 76, todavía no se jugó la eliminatoria. Claro. Que vino después, vino en el 77. Sí. Tampoco en ese año 76, si no me equivoco, todavía no vino la Copa América. Entonces, ese torneo universitario fue una de las primeras transmisiones internacionales de Julio y de Carlos Alberto. El partido terminó en escándalo. El partido terminó con un problema porque el árbitro hizo repetir un penal. Sí, me acuerdo perfectamente. Y entonces el partido Imagínate terminó. vos la trascendencia que ya tuvo esa transmisión. Quiere decir Por que eso, esa transmisión que ya... yo no me voy a olvidar de eso. Montevideo es una ciudad muy cara a mis afectos, muy linda. Y nosotros fuimos con un primo mío, fuimos en auto a ver el partido. Y esa fue, si buscas ya que vienen los 50 años, ¿verdad? Yo creo que también va a ser 50 años de ese campeonato 76. Claro, imagínate vos. Entonces vas a encontrar probablemente que es la primera transmisión. Claro, ahora, la radio se caracterizó desde ese momento por transmitir ya después todo. Sí, y con eso, creo que con eso se inaugura. Si mi memoria no me falle, posiblemente sea creo que se inaugura con ese campeonato, porque ni siquiera el rally todavía se había hecho, que también ya hicimos el rally después. Correcto. Pero el rally se hizo en septiembre. Sí. Y este torneo fue en probablemente julio del 76. Ahí podemos citar varios nombres. Hace poco nos dejó Víctor Caballero Cuesta, querido doctor. Fabuloso. Y después los periodistas, los Cristian, Nielsen y Torres, los grandes periodistas, José Antonio Bianchi. Todo ello. Toda una serie de periodistas. Y algunos personajes como Miguelito Arrúa Miguel Arrúa. Y Alberto Meister. Claro. Todos pasaban por acá. Gaspar Aníbal Noguera. Gaspar Aníbal Noguera. Bueno, una computadora. Una computadora humana. Yo no, probablemente ustedes conozcan a alguien que él y Pedrito, o sea, yo no. Solamente Google. Gaspar Aníbal Noguera, decime, Gaspar, ¿y cómo jugó tal equipo de Olimpia en el año 60? Y bueno, y Pedro dice Gaspar, te da el equipo y después encima te dice, vos sabés que a las 7 de la noche hubo una lluvia y después es fabuloso. Bajó la temperatura a 3 grados. Solamente la IA ahora te da esos datos. Sí, ahora, pero Pedrito también, García. Los dos. Claro, trae algo que era inédito también en la radio, que era el deporte amateur. Sí. Bueno, transmitimos todo. Visto y lo felicito, visto que fue condecorado y excelente condecoración porque él, su padre, ¿verdad? Una leyenda. La Corporación Deportiva Fénix. Sí, por eso, todo eso estuvo acá en 1 de marzo. O sea, imagínate que yo escuché mucho antes que 1 de marzo para ir otra vez de vuelta a lo que crecimos, ¿verdad? Yo escuché la pelea entre Ringo Bonavena y Muhammad Ali en Nueva York, en el Madison Square Garden, escuchamos por radio. Y eran ellos lo que hacían en esa época. ¿Vos te acordás de Arditi? Jaime Arditi. Otro fenómeno era Jaime Arditi. Pantalla deportiva. Sí, pantalla deportiva. Era nuestro único referente, no había mucho. La radio en ese sentido hizo un upgrade enorme, que después siguieron todas las radios, que generó una especie de patrón. El FM del 83 fue muy importante porque se le dio una vida diferente, ¿viste? Total. Cuando nosotros escuchábamos el FM en los años 70 todavía era, de repente estaba Tajik que te hacía la música brasileña. Cierto. Pero sí, excelente. Sí, había excelente. Sí, pero las músicas eran como para poner una confitería y... Correcto. Era música de ambiente, música funcional. Así le decíamos. ¿Verdad? No, la FM no tenía la vida que hoy tiene, ¿verdad? Sí, no, evidentemente. ¿Cómo decir? Temperatura, la hora. Sí, era hasta ahí, máximo. Aparte que después pasamos toda esa etapa en que también volcamos eso a los festivales, que compartimos también
acá en el patio, hicimos varios, incluso hasta el Cerro Lambaré después con Jorge Luis. Y tuvimos varias reuniones para hacer el de... que fue muy interesante. Las reuniones eran con nuestro querido amigo Ricardo Candia. Ricardo Candia. Nunca me olvidé que en una de esas reuniones pensamos que los músicos bajen a las deltas, una cosa así. Ahí ya se suspendió la reunión. Pero bueno, eran reuniones muy divertidas. Participaba Tito Ricardo Popular. era tan entusiasta. Era entusiasta. Ricardo era tan entusiasta, tan buena persona. Los amigos los Yodi, que nos ayudaban mucho en las grabaciones. Ahí también hubo otro paso, Juan. Yo no sé por qué alguien no hace, por qué nadie nos hace, oye, hicieron un cover de Yo Pienso en Ti. Yo Pienso en Ti, no falta un buen Vos cover. sabés que, volviendo atrás en el tiempo, cuando entro en Caracol y me empiezo a ir mucho a Caracol, Sí. uno de los DJs de Caracol, que era Roddy, me llevó al estudio de los Al DJs, famoso estudio, junto de a la calle Venezuela. Jorn y Dirk, Era claro. en la calle Venezuela. Adelantado a su época. Me llevaron son excelentes personas, Sí. excelentes personas. Sus hijos son todo el colegio, también excelentes personas. Sí. Y bueno, Eso te también. quería decirte que la embajadora, la esposa de Jorn, De John. me tocó, se portó conmigo en un espectáculo cuando la noche... Cuando cayó la cuando noche. cayó la noche. Así que mi agradecimiento muy grande para todos. Personas excelentes y que excepcional. también formaban parte de esta historia de todo lo que pasó acá, que no fue poco, porque además también te acordarás, Juan, que con tu apoyo y el de Alcides generamos todo un apoyo al rock nacional. Ahí surge RH Positivo, Sí, ahí se yo apoya. en un momento dado, eso nunca conté, en un momento dado, pero ya mi vida se estaba yendo hacia otro lado, ¿verdad? Sí. Pero tenía una de transformar Caracol, que deje ya de ser discoteca y que se convierta en un lugar de música y músicas en vivo paraguayos. Qué interesante, porque hicimos la semana... Yo estuve con eso Sí. en mi cabeza y en algún momento, quizás no te acordás, pero llegamos a hablar Sí. de eso, llegamos a barajar Sí. esa posibilidad y bueno, no. Algunas cosas hicimos. Algunas cosas. Semana Beatles del Sí, 87. sí, sí. Y después todos los artistas internacionales. Mocedades, Sí, Julio sí, Iglesias, Perales, Virus, San Sí. Damiano, de todo. Rafael vino Rafael. para... Tengo una historia de un conocido amigo nuestro, médico psiquiatra, que le pegó a Perales porque le cantó a su novia muy cerca. a la gran serie. Pasaban esas cosas en Caracol. Bueno, yo te iba a decir, yo le fui chofer de Julio Iglesias las 3 veces que vino. Tremendo. Sí, una vez cometí el error de 75, le llevé al Sajonia, que ahí no estuvo muy contento y bueno. Pero yo fui con una amiga, pero no paró de piropearle. Claro, claro. ¿Sabes qué tenía ¿Siempre que...? te paraba en tu casa, Julio Iglesias? No. ¿No? Julio Iglesias cantó en mi casa. Ah, cantó en Sí, tu casa. pero Julio Iglesias se quedó en el 74, se quedó en Hotel Itán Ramada y en el 75 también Acá cerca. en el 81 se quedó en el Yat. No, en el 74 se quedó en el Hotel Guaraní, en el 75 en el Itán Ramada y en el 81 Ok. cuando vino se quedó en el Yat. Y otra cosa que me contaron, no sé si es cierto, si es leyenda urbana, que usaba de repente los autos de ustedes. Le gustaba usar Mercedes convertible. En realidad, esa es una historia que por ahí puede haber pasado cuando yo estuve mucho tiempo con él y yo le manejaba así. Claro. Hay algunas anécdotas muy lindas. Y vino otra que vino a Caracol y que estoy seguro que vos ni te vas a acordar porque no impresionaba mucho, fue Silvana y Lorenzo, ¿verdad? Silvana y Lorenzo. Yo sí me acuerdo, ¿sabe quién? De Lucía Méndez. Sí. Cuando vino. Pero Silvana y Lorenzo era inolvidable. Es inolvidable también. No, por eso era... Y también vino Sergio Denis a Caracol. Sergio Denis, Roberto claro. Carlos vino varias veces a Caracol. Roberto Carlos. Hacíamos los 12 del año. Sandro vino a Caracol. Sandro me perdí. Yo lo vi en el Victoria. Sandro vino a Caracol. Yo fui al Victoria y me impresionó Sandro. Sí. Por eso también... Mocedades también la segunda vez que vino. acordás? Fue algo impresionante. Ese Sandra Mianovich. Bueno, esa sí ya estuve yo Vos ya metido. estabas, sí. Ahí ya mi querida amiga. Juan, también formaste parte, que nosotros vamos a terminar esto, vamos a seguir mañana segunda parte, pero transformaron después con Pablo Mera, con todo el equipo, en el dance. La tercera, güey. La tercera transformación. La segunda fue Caracol. Discoteca. No, perdón. Club. Sí. Y después vino con Pablo y Pablo
un fenómeno, Pablo. Sí, fenómeno. ahí armaron una historia muy nueva otra vez para lo que era. Realmente eso es mérito total de Pablo, ¿verdad? O sea, Sí. Él fue el que llevó adelante la idea, él fue el que dirigió, él fue Sí. el que le dio su toque. Su o sea, toque. yo Y acompañaron a los muchachos, Alan Woods, Silvio todo. Mateo. Yo realmente ahí ya le apoyé, ¿verdad? Claro. Simplemente apoyé el mérito real y el mérito total de ese dance club es de Pablo, ¿verdad? 3 etapas de Caracol. Sí. Pero como bien dijo Juan Ángel, ya fue parte de la historia. No se puede Sí, replicar. es algo, o sea, simpático, porque yo hoy a las 8:30 de la noche estoy ya, En pijama y con tu libro. ya checo en mi libro, ¿verdad? Ya estoy leyendo alguna cosa de los 1800, que es lo que me fascina. Claro. Bueno, vamos, te pido que te Por quede un favor. rato más. Esta parte creo que cierra bastante bien toda esa etapa fabulosa de 1 de marzo, Caracol, Juegos Universitarios, aquella Asunción de los 70 que estuvimos recorriendo. Y en el programa mañana quiero entrar más en la parte deportiva, que es la que también le dedica mucho tiempo a Juan, y seguramente también resumiremos algo de lo que pasó finalmente con el sonado caso, que hasta ahora mucha gente tiene una cantidad de fantasías en el tema. Y es bueno de repente, por lo menos brevemente, aclararlo. No hay problema, ¿verdad? No. A la vuelta, bueno. No, al contrario. Al contrario, Todo lo que Claro, porque obviamente que fue un caso muy sonado. Todo lo ¿Hace que- cuánto que nos encontramos, que nos fuimos a esperar al aeropuerto de San Pablo? ¿Cuánto hace pasó? 2 años y 14 días, pero ¿quién cuenta? Me encanta. ¿Sabes quién le contamos? 2 años y 14 días, pero ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta, verdad? Solo por hoy, un día a la vez. Volvemos mañana. Quédate, Juan, por favor. Sí, por favor. Juan Ángel Naput Barreto con nosotros. Una historia de vida, pero además una historia que nos toca a todos porque son cosas que pasamos muchos de los que estamos haciendo este programa o viéndolo en nuestras vidas. Ya volvemos.